Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos, oyentes que nos escuchan por la emisora Luz Radio 98.1 y nos siguen por Facebook. Que la gracia de Dios, la bendición del cielo, se siga derramando sobre sus vidas en gran manera. En este día, el Día del Señor, queremos compartirle la palabra de Dios. Por tal razón, le invito en este día a que usted abra su mente y su corazón para escuchar la palabra de Dios. Y le invito a abrir su Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, del versículo 4 hasta el versículo 10. Jeremías capítulo 1, el cual lleva por título Llamamiento y misión de Jeremías. Mientras usted se prepara para escuchar la palabra de Dios, mientras usted busca la Biblia, abra su mente, su corazón, disponga su vida para escuchar la palabra de Dios, para recibir la promesa de Dios, para entender el plan que Dios tiene contigo en este tiempo. Alabado sea el Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al versículo 10. Y leo para ustedes la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Que Dios bendiga su palabra en este día. Damos la gloria al Señor, damos gracias por su palabra en este día, la cual nos va a revelar el plan de Dios, el propósito de Dios y nos va a llenar de su perfecta y divina voluntad. Y en este día, amados hermanos, quiero compartirles este mensaje, el cual he titulado por el Espíritu de Dios, nuestro destino no es negociable. Nuestro destino no es negociable. Y lo que la palabra nos narra es el momento del llamamiento y la asignación profética que Dios le hace al profeta Jeremías. Ese momento cuando Dios nos llama para hacer con nosotros el propósito y su voluntad. Dice la palabra que el profeta es llamado en el momento cuando él no sabía qué iba a hacer de su vida. En el momento que él no sabía para qué estaba en la tierra. Y es lo que nosotros vivimos y sabemos cuando no conocemos a Dios, o lo que entendemos cuando no hemos conocido o hemos tenido un encuentro con la bendita y maravillosa presencia de Dios. Y la palabra nos narra ese momento cuando somos llamados por Dios a conocer su propósito y a entender su voluntad. Y la palabra de Dios dice en los libros de Romanos y Efesios que fuimos predestinados por Dios, en Dios y para ver la gloria de Dios. Es decir, nuestro destino fue diseñado por Dios para que fuese un destino victorioso. Hoy he venido a decirte que Dios estableció tus tiempos, que ya Dios estableció tu futuro, estableció tu casa, estableció tu esposa, tu esposo, estableció tus hijos, estableció tu profesión, estableció todo aquello que quieres alcanzar o que vas a alcanzar o que alcanzarás más adelante, porque Dios te ha entregado un destino que ha sido diseñado por Él para su gloria y para su honra, el cual no puedes negociar. Y la historia de tu vida está escrita por el dedo de Dios.
La palabra nos dice en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis. Lo que la palabra nos quiere decir es que antes que nosotros planeásemos las cosas, antes que pensáramos qué es lo que va a ser de nuestra vida, ya Dios la había decidido. Y si nuestra vida está planeada en las manos de Dios, tenlo por seguro que será una vida maravillosa, una vida llena de bendición, una vida llena de gozo y una vida llena de victoria. Oye bien lo que te voy a decir. Ni los que tienen fama, ni los hijos de los reyes de esta tierra, ni los príncipes de este mundo, ni los portentosos de las empresas, de las industrias, tienen el destino tan asegurado como lo tenemos nosotros, los hijos de Dios. Es la voluntad de Dios. Es lo que Dios está diciendo a través de la palabra en el libro del profeta Jeremías. Y lo que nos muestra el contexto de la palabra es el momento cuando Dios comienza a mostrarle al profeta Jeremías lo que va a hacer de su vida. Tú y yo tenemos asegurado nuestro destino aquí en la tierra y allá en el cielo, gracias a la obra redentora y salvadora de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando llegamos a Cristo, encontramos verdaderamente el horizonte que habíamos perdido. Cuando llegamos a Cristo, encontramos verdaderamente aquel destino que se nos estaba preparado o teníamos guardado o desconocíamos, porque Dios sí sabe para qué estamos en esta tierra, porque Él fue el que nos diseñó, Él fue el que nos creó y nos trajo para su gloria y para ver su voluntad en nuestras vidas. Dios, antes que tú fueras, ya te había hecho. Y antes que tú decidieras, ya te había establecido. El problema de hoy es que muchos cristianos, ante la crisis, ante la prueba, ante las adversidades, ante las necesidades y las tentaciones del mundo, negocian el destino que Dios les ha preparado. ¿Por qué? Porque quieren vivir los placeres terrenales, porque quieren vivir conforme a la cultura, a la moda y a los pensamientos terrenales, mas no a los celestiales. Porque quieren vivir en las cosas que viven los hombres de la tierra, disfrutando los placeres momentáneos y alejándose de los placeres eternos, y practicar el pecado. Y cuando el hombre vive de esta manera, cuando el hombre vive alejado de Dios, cuando el hombre vive pensando en todo aquello, menos en aquello para lo que fue creado, se pierde el propósito y desconoce el destino que tiene en su vida. Y esto sucede porque hay quienes están en la iglesia, pero no en el Señor. Hay quienes están en el evangelio, pero no viven la palabra de Dios. Hay quienes aceptan el llamado, pero no entran en el servicio. Hay quienes están en el ministerio, pero no andan en el espíritu y conforme al espíritu. Estamos destinados por Dios para ver su gloria, para ver su bendición, para ver su provisión, para ver sus promesas. Pero todo eso se desatará en nuestra vida, se activará en nuestra vida cuando lleguemos a la presencia de Dios. Cuando tengamos el contacto, la conexión, cuando tengamos un encuentro con el Dios vivo. Por eso, en este día quiero compartirte este mensaje. Nuestro destino no es negociable. Nuestro destino está asegurado en las manos de Dios. Y allí está más seguro que en las propias manos nuestras. Hoy quiero hablar sobre algunos principios para mantenernos en el plan y en el propósito de Dios. Y la primera palabra que te quiero compartir, o el primer principio bíblico que te quiero compartir en esta hora es: recibe palabra de Dios, ella revela tu destino. Versículo 4 y versículo 5 dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Recibe palabra de Dios, porque ella revela tu verdadero destino. Lo que la palabra nos está mostrando es el momento en que el profeta recibe la palabra de Dios y ella revela el destino que Dios tiene para él.
Cuando pasamos anónimos por el mundo, rechazados, olvidados, menospreciados por los demás, Dios nos da un lugar, Dios nos da una posición, Dios nos da un nuevo estilo de vida, nos saca del anonimato, nos da protagonismo por medio de su palabra. En la palabra de Dios se revela nuestro destino. En la palabra de Dios se revela nuestra identidad, porque la palabra nos da trascendencia y sentido de vida. Y en la medida que recibamos la palabra de Dios, conoceremos a Él y nos conoceremos a nosotros mismos. La palabra de Dios, cuando llega a nuestras vidas, genera cambios, transforma escenarios. Hay un despertar, hay gozo, hay esperanza, hay un nuevo caminar, porque el poder de la palabra de Dios nos encamina y nos mete en el propósito y en el plan de Dios. Uno conoce un verdadero cristiano por el efecto que produce en él la palabra de Dios. Le produce gozo, le produce pasión, pierde el temor, rompe el silencio, reconoce la grandeza y la soberanía del Señor, como lo hizo Jeremías. Dice la palabra que Jeremías exclamó, Señor Jehová. Pero también la palabra nos hace reconocer nuestras debilidades, nuestras incapacidades. El profeta expresó, no sé hablar porque soy un niño. Pero aún así, a pesar que la palabra también descubre nuestros defectos, nuestros errores, nuestra debilidad, nuestra incapacidad, aún así la palabra produce que atendamos y respondamos el llamado de Dios. Porque la palabra de Dios te libera, te acondiciona, te muestra verdaderamente quién eres tú. La palabra muestra de qué estás hecho, cuál es tu contenido, cuál es tu verdadera esencia y la posición verdadera ante el mundo y ante los ojos de Dios. Por eso la palabra le decía al profeta, te formé, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios cuando viene a nuestra vida. Cuando la palabra viene a nuestra vida, verdaderamente entendemos para qué estamos en esta tierra. Verdaderamente nos muestra cuál es el propósito de nuestro estar, de nuestro caminar, de nuestro permanecer en este mundo para hacer la voluntad y conocer la gloria y la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso hay quienes viven en el fracaso, por eso hay personas que viven en dolor, en derrota, en miseria, porque han negociado su destino con el mundo, con el hombre, con el diablo, y son esclavos del mundo, de la cultura, de las modas, del pecado, de la maldad, de los vicios, de la idolatría, de la vanidad. Son esclavos de tantas cosas vanas. ¿Por qué? Porque no han identificado su destino. ¿Por qué? Porque no reciben la palabra de Dios. Y cuando no recibimos la bendita y poderosa palabra de Dios, nuestra vida está marcada a una vida de fracaso, de derrota, de miseria, a una vida de perdición. Muchas personas han negociado el destino que Dios les ha dado porque se alejan, porque rechazan, porque no escuchan la palabra del Señor. Cuando tú conoces a Dios, te conoces a ti mismo. Cuando conoces a Dios, conoces tu destino. Cuando conoces la palabra de Dios, conocerás cuál es el destino, el propósito y el plan que Dios tiene en ti. Tu destino es el cielo, no el infierno. Tu destino es estar siempre arriba y nunca abajo. Tu destino es ser cabeza y no cola. Que estés en victoria y no en derrota. Ese es el destino que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman y buscan su voluntad. Tu destino es de vida y de vida eterna. Es lo que la palabra le estaba diciendo al profeta. No te preocupes por lo que vas a hacer, no te preocupes por lo que va a pasar, no te preocupes por tu mañana, porque tu mañana está asegurado en las manos de Dios. Es lo que decía el Señor al profeta en medio de su palabra. Y el versículo 5 nos muestra 3 acciones poderosas que cumple en ti la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, comienza a ser un proceso, comienza a trabajar en nuestra identidad, en nuestro pensamiento, en nuestro carácter. Y podía ver
en este versículo 3 acciones poderosas que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Y la primera es que la palabra te define. Dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta. Tú no eres lo que piensas. Tú no eres lo que has estudiado. Tú no eres lo que has aprendido. No eres lo que has conocido. Eres lo que Dios determinó que serías para Él. Eres lo que Dios determinó que harías para Él. Eres lo que Dios destinó desde antes que naciera que tú ibas a hacer y hacer en esta tierra. Lo segundo es que la palabra te forma. Y el verbo formar significa capacitar, instruir, enseñar, educar. Antes que tú fueras, ya Dios te había preparado para lo que vas a hacer y hacer en esta tierra. Tú lo que eres, no lo eres porque tú lo conseguiste por ti mismo. Tú lo que haces, lo que sabes hacer, la forma en la que te mueves, la forma en que te desplazas en la tierra, la forma en que te conocen, la forma en que te has posicionado, no ha dependido de ti, sino porque Dios antes que naciera ya te había formado. Antes que naciera ya Dios te había preparado, ya Dios te había instruido, ya Dios te había capacitado. Y lo tercero que hace la palabra de Dios es que te hace exclusivo. Dice la palabra, te santifiqué. Santificarte es estar apartado para algo o alguien especial. Apartarse es ser exclusivo. Santificarse es estar reservado para algo único, algo especial. Cuando nos apartamos del mundo, encontramos nuestro destino. Solo la palabra de Dios, oye bien, activa lo que Dios ha colocado en ti. Porque su palabra es poder. Su palabra nunca te llevará por el camino equivocado, porque su palabra es lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. Nunca nadie podrá ver la gloria de Dios, podrá llevar una vida victoriosa, una vida de gozo, una vida de prosperidad, una vida de bendición, una vida de victoria, si en él no está la palabra de Dios, si él no vive conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. En segundo lugar, dice el versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. El segundo principio que te quiero compartir en este día es, vigila lo que hablas. La Biblia dice en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras definen lo que eres. Tus palabras definen lo que hay en ti. Ten cuidado. Tus palabras revelan lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu pensamiento, lo que hay en tu ser. Tus palabras están cargadas de poder, de tal manera que tú mismo diseñas tu destino. Tú mismo con tu palabra creas una atmósfera favorable o desfavorable, a tu favor o en tu contra. Por medio de tu palabra puedes alimentar tus miedos, alimentar tus temores, fortalecer tu incapacidad. Te puedes amarrar con los dichos de tu boca, como dice Proverbios capítulo 6, versículo 2. Ten cuidado. Cuando Dios te habla, Dios te dirige. Cuando Dios te habla, Dios te está guiando. Cuando Dios te habla, te está instruyendo, diciendo lo que vas a hacer. Por lo tanto, ten cuidado con tus palabras, porque tus palabras, tus pensamientos te llevan a acciones que pueden sabotear tu destino. Bendito sea el Señor. Cuando Dios te habla conforme al lenguaje del reino, conforme a su perfecta voluntad, conforme a sus propósitos, conforme a las promesas que ha reservado para ti, conforme al plan que ya Él diseñó de antemano para que tú vivieras. Todo lo que dice la palabra de Dios de ti, créelo, porque no es cualquier palabra, es la bendita y poderosa palabra de Dios. Y ella misma dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra es la que revela los propósitos de Dios en tu vida, revela la forma del poder de Dios en tu vida.
Él dice lo que tú eres, lo que tú harás. Lo que dice Dios de ti es mayor que todo lo que se pueda oponer. Vigila lo que hablas. Hay personas que cuando hablan de una forma que cada día los sumerge en el fracaso, en el complejo, en pensamientos de derrota. Alimenta tu vocabulario con palabras de fe, con la palabra de Dios. Basa tu vida en la palabra de Dios. Basa tu andar, tu caminar, tu pensar conforme a las promesas del reino de Dios. Nunca, nunca dependa de tu propio pensamiento. La palabra de Dios es la que te lleva a vivir al nivel y al mover que Dios ha diseñado y destinado para ti. Bendito sea Dios. De tu boca depende que se aten o se desaten cosas. De tu boca depende que se activen o se desactiven cosas. Cuando tú hablas, tienes que vigilar tus palabras porque ellas señalan y muestran lo que hay en tu corazón. La palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. Cuando hables, habla conforme a lo que Dios te ha dicho, conforme a lo que Dios te ha profetizado, conforme a lo que Dios te ha prometido. Cuando hables, alíñate a la palabra de Dios, que ella pondrá todo en el orden que Dios tiene diseñado para ti. Ella te dice lo que tú vas a hacer. Clama, ora y escudriña la palabra de Dios, porque ellas generan en ti un lenguaje del reino. Crean en ti una cultura de fe. Como decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye bien, el apóstol estaba seguro porque él sabía que su palabra forjaba su destino, que la palabra de Dios forjaba todo lo que había delante de él. Por eso el apóstol decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol no está hablando de un poco, no está hablando de la mitad, no está hablando de un 90%. Es todo. Todo lo podrás en el nombre del Señor. Todo lo podrás en la palabra de Dios. Y cuando Dios habla de todo, es todo. Y lo contrario a todo es nada. Por eso tienes que hacer que tu lenguaje sea un lenguaje de fe, un lenguaje lleno de la palabra de Dios. El profeta estaba diciendo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y el Señor le reconviene y le dice, no digas así. No digas, soy un niño, porque a todo lo que envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Ten cuidado con tus palabras. Ellas revelan qué tanto hay de Dios en tu vida. Ellas muestran tu contenido. Ellas revelan lo que leen, lo que miras, con quién andas, lo que te falta, lo que te sobra y lo que también no tienes en tu corazón y en tu mente. La palabra de Dios desnuda lo que hay en tu corazón. Por eso tienes que tener cuidado lo que hablas. Cuando hablas, habla con gente de fe y te llenarás de fe. No hables con gente vacía, llena del mundo. No hables con personas que en su lenguaje no está las promesas de Dios, en su lenguaje no está la palabra de Dios. Habla con gente de fe. Conéctate con aquellos que están desconectados del mundo, pero están conectados con Dios. La palabra de Dios es suficiente para que tu vida sea una vida distinta, una vida de valor, una vida de victoria. Pero cuando vivimos en la palabra de Dios, ella nos hará entrar en esa atmósfera de bendición, en esa atmósfera de la palabra de Dios, de la dimensión de ella, que todo lo que decimos y nos alineamos a la promesa y a la voluntad de Dios va a suceder. No negocies tu destino. Sal de lugares que no te edifiquen. No te llenes de lo que hay en ellos. Cuida tu destino. Busca escenarios, lugares, personas, eventos que estén llenos de la palabra de Dios. Porque donde está la palabra de Dios, está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, está la gloria de Dios, está la unción de Dios y está el poder de Dios. Cambia esa forma de hablar. Habla conforme a lo que Dios dice que espera de ti.
En tercer lugar, vamos a leer el versículo 6, la parte C y el versículo 7. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Gloria a Dios. En tercer lugar, reenfócate, cambia la visión que tienes de ti. Vemos que el profeta expresa de una forma melancólica, de una forma de tristeza, en una expresión de menoscabo, de complejo, de inferioridad. No sé hablar porque soy un niño. Cambia la visión que tienes de ti. Deja de ver tus defectos, tus incapacidades, tus errores. Deja de ver lo que otros hacen bien y lo que tú no sabes hacer. Deja de mirar lo que otros tienen que tú no tienes. Cuando empiezas a mirar lo que otros tienen que a ti te falta, no ves lo que Dios ha colocado en tu vida. Cuando empiezas a sumergirte mirando tus fallas, tus faltas, tu incapacidad, tus debilidades, tus errores, nublas la visión que Dios ha colocado en ti. La palabra nos dice que Moisés tenía una visión errada de lo que Dios había establecido que era él. Y dice la palabra en el libro de Éxodo, cuando Moisés se encuentra delante del Señor, que le dijo, Señor, no sé hablar, soy hombre de difícil palabra, soy tartamudo, no sé qué decir. En el libro de Hechos capítulo 7 dice la palabra todo lo contrario, que dice que Moisés sabía y entendía que Dios lo había escogido para liberar a su pueblo, a sus hermanos del pueblo de Israel. Pero dice la palabra también que empezó a tener una visión trastocada de él porque empezó a verse como él quería, más no como Dios había destinado. Y dice la palabra del Señor que no sabía qué hacer. Se dejó llenar de incertidumbre, se dejó llevar de sus pensamientos porque se veía a sí mismo como él quería, mas no como Dios había dicho que tenía que ser. Antes de que nacieras, ya Dios te conocía. Él sabe quién eres. Él sabe lo que hay en ti. Él no necesita que le digas lo que hay en ti, lo que te falta, lo que tienes, lo que no tienes, porque Él sabe lo que hay en tu vida. Porque Él conoce tu depósito, Él conoce tu identidad, Él conoce tu carácter, Él conoce tu contenido. Porque Él no te ve como tú te ves, Él no te ve como el mundo te ve. Él te ve conforme a la imagen que hay en ti de Él y de Cristo Jesús. Porque esa es la imagen que llevas por dentro. Cambia la visión que tienes de ti. Empieza a verte conforme a la voluntad de Dios. Empieza a verte conforme al propósito de Dios. Si Dios te llamó, te predestinó, te escogió, es porque Dios no te ve como incapaz. Dios no ve en ti debilidades, incapacidades. Al contrario, dice la palabra que ellas le atraen y en ellas se perfecciona su poder. Cuando te enfocas en lo que no tienes, no puedes ver lo que Dios puso en ti. Cuando te basas en tus propias fuerzas, no encontrarás las fuerzas que Dios colocó en ti. Cuando dependes de tus recursos, no verás los recursos que Dios ha colocado en tu vida. Cuando te escudas en tus debilidades y tus zonas erróneas, nunca crecerás en el Señor. Siempre te sentirás como un niño espiritual. Como decía el profeta, soy un niño, soy inmaduro, no voy a hacer las cosas como tienen que ser. Es el tiempo de que madures en Dios. Es el tiempo que camines en lo que Dios dijo que tienes que caminar. Que te muevas hacia lo que Dios dijo que te tienes que mover. A que te visiones como Dios te va a usar. Cuando Dios nos habla,
nos está diciendo que eso no es algo que va a suceder, es algo que ya está establecido. Dios no nos llama a experimentar, a intentar, a ver si se pueden hacer las cosas. No, Dios nos llama porque Él sabe que somos capaces y que lo que ha colocado en nosotros nos llevará al cumplimiento de la voluntad de Él. Nosotros somos los que anteponemos nuestra incapacidad ante la voluntad y el propósito de Dios. Cristianos inmaduros, niños espirituales, siempre se excusan, siempre buscan pretextos, porque no conocen para qué los llamó Dios, porque no conocen la voluntad de Dios en sus vidas, porque no conocen el poder y la gloria de la presencia de Dios. Enfócate, reenfócate, cambia la visión que tienes de ti, cambia la forma en que te ves, cambia los pensamientos que te rodean, cambia tus actitudes, fortalece tu carácter, fortalece tu identidad, fortalece tu vida espiritual en la presencia y la palabra de Dios. Hay una historia que me marcó cuando la escuché. Escuché la historia de un pastor que decía que había una necesidad grande en su iglesia y él pidió ayuda a ciertas personas. Y dice la palabra que la ayuda que él esperaba fue enviada de la manera que él no pensaba. Y dice la historia que este pastor recibió cajas de Biblias, cajas llenas de Biblias. Y él decía, ¿ahora qué haré con estas Biblias? Y cuenta que él convocó a la iglesia y les explicó la situación y les dijo, miren, yo pedí una ayuda, pero me llegaron Biblias, cajas de Biblias. Y yo necesito que ustedes, de una manera u otra, me ayuden a vender las Biblias. Y empezaron a organizar grupos de trabajo en las damas, los caballeros, los jóvenes. Y entre esos llegó un joven que tenía problemas de habla. Y él se acercó al pastor y le dijo, voy a recrear el momento. Pastor, yo quiero vender Biblias. Y el pastor se lo quedó mirando y le dijo, está bien. Y le dio una Biblia para vender. Pasaban los días y todo el mundo regresaba con las cajas llenas. Y este muchacho regresaba y decía, deme otras Biblias. Y le daban más Biblias. Y pasaban los días y este muchacho nuevamente volvía sin ni una Biblia. Y volvía a decir, deme más Biblia, porque era tartamudo, porque tenía dificultad en su habla. Llegó esto a oídos del pastor y le dijo, venga acá, ¿usted por qué pide tantas Biblias? Él le dijo, pastor, porque yo vendo todas las Biblias. Y el pastor se sorprendió y le dijo, no, ¿cómo es posible? Si aquellas personas que tienen todas sus habilidades sociales y lingüísticas bien claras y bien definidas, no pueden hacer lo que tú estás haciendo, ¿cómo lo haces? Y el joven le dijo al pastor, yo llego, toco la puerta y me abren y yo le digo, yo vendo Biblia, yo estoy vendiendo Biblia. Y le digo, o me la compran o se la leo. Gloria al Señor. Por eso es que las vendía. Porque él no se veía como lo veían los demás. Él no lo hacía virándose desde sus incapacidades. Él lo hacía desde la presencia y la voluntad de Dios. De esta manera muchos nos vemos los defectos y las dificultades antes que ver en nosotros la presencia y la gloria de Dios. Renueva la visión que tienes de ti, porque Dios no te llamó a un poco, te llamó a un todo. Como le decía el Señor al profeta, a todo lo que te envíe tú irás. Dios te llamó a un todo, no a un poco. Ora, ayuna, estudia la palabra. Ella revelará la imagen que Dios tiene en ti.
Como Gedeón, sal de la cueva. Sal de tu zona de confort. Sal de tu niñez espiritual. Y empieza a crecer como Samuel en el templo y en la presencia de Dios, sirviéndole a Dios, alabando a Dios y glorificando a Dios. Cuando lo empieces a hacer, empezarás a crecer. Ya no serás un niño espiritual. Verás en ti la gloria de Dios. Visiónate a la estatura que Dios te dé. Visiónate. En cuarto lugar, vamos a leer el versículo 8. Y dice la palabra de Dios: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El cuarto principio: mantente en la presencia de Dios. Cuando Dios le dice a alguien no temas, es porque la voz del miedo, la voz del diablo llegó a ellos primero, sembrando dudas de lo que Dios va a hacer con ellos. El temor paraliza, detiene, no deja avanzar. El peor enemigo de tu destino es el temor. El Señor le dice a Jeremías: no temas a ellos, porque yo estoy contigo. Hay cristianos que negocian su destino porque teman a la gente, porque le temen al qué dirán, le temen a las críticas, al señalamiento, le temen a las burlas, a perder amistades, a perder relaciones, a ver puertas que se cierran, a perder empleos, oportunidades, porque tienen miedo a perder estas cosas. Y muchos creen que no encontrarán su destino si buscan a Dios y se alejan del mundo. Por eso muchos van al mundo, porque creen que van a fracasar si están en la presencia de Dios y en la voluntad de Dios. Y es todo lo contrario. Y en lo que tememos, en eso nos convertimos. El problema es no estar en la presencia de Dios. Cuando no estamos en la presencia de Dios, ello genera cautividad, ello genera pensamientos de derrota, ello genera incapacidades. Por eso todo creyente que deja la presencia de Dios ha negociado su destino, por lo cual otra vez es esclavo del pecado, es esclavo de su maldad, es esclavo de sus debilidades, es esclavo de los vicios. El Señor le dice al profeta Jeremías: porque yo estoy contigo para librarte. La expresión para librarte quiere decir que todo lo contrario. Cuando estamos en Dios, estamos en la presencia de Dios, Dios te libera. La palabra dice que la presencia de Dios trae liberación. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando estamos en Dios, la presencia de Dios te libera del dolor, te libera del fracaso, te libera de la derrota, te libera de la enfermedad, te libera de la maldición, te libera de la ruina, te libera del infierno. Pero cuando estás en la presencia de Dios, de algo te liberará el Señor. Es lo que tienes que tener. No tener temor del mundo, sino tener temor de Dios. El temor es la señal de la ausencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Entre más tememos al mundo, más nos sometemos a él, nos esclavizamos a él y vamos camino a la perdición. Vamos perdiendo nuestro destino. Entre más temamos a Dios, mayor será su presencia en nuestra vida, mayor será sus bendiciones, mayor será su provisión, mayor será la gloria que Él deposita en nosotros, mayor será nuestro pensar para la victoria que Dios ha preparado en nuestra vida. Alabado sea el Señor. En lo que tememos, en eso nos convertimos. Por eso témele al Señor y serás como Él. La palabra dice que el profeta sintió temor. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo. En lo que tememos, en eso nos convertimos. Teme a Jesucristo y serás como Él. Teme a su palabra y estarás lleno de su poder. Teme a su presencia y ella estará contigo. Y es una promesa que Dios nos ha regalado y dice: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mantente en la presencia de Dios. Mira, mucha gente se va al mundo porque quiere estar como los demás, porque quiere estar con X o Y persona, no quiere estar en la presencia de Dios
Y cuando no estamos en la presencia de Dios, perdemos todo aquello para lo que Dios nos ha traído a este mundo. Porque Dios quiere estar contigo. Dios quiere que estés con Él. Mantente en la presencia de Dios. En ella está tu victoria. En ella está tu fortaleza. En ella está tu poder y la presencia poderosa de Dios para que veas cada día de tu vida las maravillas que Dios ha preparado para ti. Tú sabes qué es lo que Dios te diga, yo quiero estar contigo. Mira, es mayor que cualquier cosa. Lo más grande que el hombre puede escuchar es que Dios le diga, yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. La gloria de Dios está contigo. La palabra dice que Moisés, un hombre que vio la gloria de Dios, un hombre que fue lleno del poder y la presencia de Dios, era tanta la insistencia y el deseo que le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Tu destino será cada vez mejor, tu futuro estará seguro, tu vida será una vida tranquila, una vida próspera, una vida llena de gozo, de alegría, de libertad, de bendición, de provisión y de victoria, entre más esté en tu vida la presencia de Dios. Entre más estés lleno del poder y de la gloria del Señor. Por eso Dios hoy te dice, mantente en mi presencia, mantente en mi palabra, mantente en mi voluntad. Dios te quiere ver lleno de Él. Y es lo que el profeta estaba sintiendo temor, estaba sintiendo dolor, estaba sintiendo que no iba a poder alcanzar aquello para lo que fue alcanzado, porque se sentía solo, pero Dios le dice, yo estaré contigo. En estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de lucha, lo único seguro en nuestra vida es la presencia de Dios. Y usted podrá perder en este tiempo el empleo, podrá perder amistades, podrá perder relaciones sociales, podrá perder posiciones, estatus, podrá perderlo todo, pero si usted pierde la presencia de Dios, verdaderamente no tendrá nada. Pero si usted tiene la presencia de Dios, con la presencia de Dios podrá alcanzar lo que perdió junto con aquello que Dios ha preparado para usted. En quinto lugar, vamos a leer el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. El siguiente principio de la palabra en este día es, déjate llenar de su palabra. Hoy vemos en estos tiempos de crisis muchos cristianos vacíos y llenos de miedo ante el COVID, ante la adversidad, ante la escasez, porque no reciben palabra de Dios, porque no se instruyen, no se capacitan y como se llenan de las cosas del mundo, se llenan de lo que ven sus ojos, se llenan de todo lo que escuchan y no se llenan de la palabra de Dios, se tragan las mentiras del mundo y caen en las trampas del diablo porque no están escuchando la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios es entender tu destino. Cada palabra de Dios tiene un propósito. Cada palabra de Dios tiene un cumplimiento. Cada palabra de Dios activa lo que Dios ha puesto en ti. Ella no vuelve vacía. Ella causa un efecto que te hace entender los planes de Dios, la voluntad de Dios, que en todo momento, sea el momento más difícil, Dios te llevará, Dios te sacará, Dios te levantará y Dios te dará una victoria. Pero cuando escasea la palabra de Dios en nuestra vida, hay ceguera espiritual. No vemos las bendiciones de Dios. No vemos lo que Dios quiere hacer en medio de la prueba. No entendemos el propósito del proceso.
No somos capaces de avanzar porque no hay nada que ilumine nuestro camino. Y la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y cuando no estamos llenos de la palabra de Dios, estamos llenos de tantas cosas que inclinan nuestra vida a perder todo aquello que hemos alcanzado, a perder la tranquilidad, a perder la felicidad, a perder la seguridad. Pero cuando estamos llenos de la palabra de Dios, estamos tranquilos porque nuestra vida está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. El llenarte de la palabra de Dios tiene que producir algo en ti que rompa los esquemas, rompa las tradiciones, rompa las limitantes, cambie las estructuras, quite los complejos. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, los temores se tienen que ir, las ataduras se tienen que romper, pero algo se tiene que quebrar cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando somos llenos de la palabra de Dios, cuando vivimos conforme a la palabra de Dios. Las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que surgir para nuestro bien, no para nuestro mal, porque la palabra de Dios habilita una vida victoriosa. Si la palabra de Dios no produce nada en ti, es porque estás buscando a Dios por cualquier otra razón, pero no por Él. Porque si estás detrás de Cristo y no sientes que la palabra te llena, te revela, te fortalece, te muestra el camino, te entrega lo que tanto estás esperando, es porque tienes otra razón que no sea el Señor. Es porque la razón por la cual estás en el Señor no es el Señor. Por eso la palabra siempre te será contraria. Por eso la palabra será difícil de escuchar para ti. Será dura en tus oídos. Será una palabra que no quieres ver, que no quieres sentir, que no quieres vivir. Te será contraria porque la razón que hay en ti tiene que ser mayor por la cual estás detrás del Señor. Y la razón tiene que ser Jesucristo. Él tiene que ser la razón. Por eso algunos discípulos le dijeron al Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69, dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Entonces el Señor, viendo que la palabra era en ellos dura, difícil de aceptar, difícil de entender, les dijo a los 12 discípulos también, ¿queréis ir también vosotros? Y ellos le respondieron, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entre más oyes la palabra de Dios, entre más vives la palabra de Dios, entre más te sometes a la palabra de Dios, entre más caminas en la palabra de Dios, tu vida será llena de la vida eterna, será llena de la gloria de Dios. Entre más palabra de Dios haya en ti, más presencia de Dios habrá en ti. Entre más te llenes de su palabra, más te posicionas en el reino. El Señor le dijo al profeta, mira que te he puesto sobre naciones y reinos para arrancar, para destruir, para levantar, para edificar. Cuando vives para oír la palabra de Dios y la oyes para vivirla, te posicionas en el reino, te posicionas en el mundo. Dios te da poder, Dios te da autoridad, Dios te da identidad, te da carácter, te da vida espiritual. Porque eso es lo que produce en nosotros la palabra de Dios. El Señor le dijo al profeta, porque te he puesto sobre naciones, sobre reinos. La palabra de Dios te da apertura, te establece, te confirma, habilita los escenarios necesarios para que veas la gloria de Dios, para que cumplas aquello que Dios te ha entregado, para que hagas la voluntad de Dios y veas victoria en ella. La palabra de Dios hace que en ti se manifieste su poder, su presencia. La palabra de Dios hace que en ti se derrame su gloria, porque el que se llena de la palabra de Dios, se llena de la gloria de Dios, se llena de la presencia de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, porque el evangelio es poder de Dios. Y hoy vemos vidas cristianas sin poder, sin autoridad, vidas en derrota, vida en fracaso. ¿Por qué? Porque tienen la palabra de Dios,
pero no se alimentan de la palabra de Dios. Porque tienen la Biblia, pero no estudian la Biblia. Porque leen la palabra, pero no viven y cumplen la palabra de Dios. En sexto lugar, leamos el versículo 10. Y dice el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Me encanta este principio y es: muévete con violencia. Lo que el versículo dice en esta porción, que el Señor le dice al profeta Jeremías, que lo ha puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Sinónimos de violencia, sinónimos de llevar una vida violenta, de actuar en violencia, de actuar de una forma desmedida. Pero en la Biblia, la palabra violencia significa que se hace a la fuerza o que se usa una fuerza desmedida. Mateo 11:12 dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Pero la traducción del griego original dice que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos se hace a la fuerza o se abre camino a la fuerza y solo los que la usan lo alcanzan. Gloria al Señor. El reino de los cielos se hace a la fuerza, se abre a la fuerza. Pero lo que el verso implica es que tú estás sobre naciones, que tú estás sobre reinos, que tú estás por encima del sistema. Dice que estamos arriba y no abajo, que estamos adelante y no atrás, que somos cabeza y no cola. La palabra sobre indica una posición de autoridad, una posición de gobierno, tener el control de algo, ser un líder visible. Y cuando el Señor le dice al profeta, muévete con violencia, le está diciendo, muévete conforme a la fuerza que he colocado en ti, muévete conforme al poder que he colocado en ti, muévete conforme a la autoridad, al dominio, al control, a la soberanía que he colocado en ti. Hoy quiero decirte que Dios te dotó de su fuerza para que te muevas con autoridad, para que te muevas con certeza, para que te muevas con confianza, para que te muevas con seguridad, con constancia, que no te veas como un niño. Usa la fuerza, el poder que Dios ha colocado en ti. Dios dice, te he puesto, y ese es el orden de Dios. Si no estás sintiendo que has sido puesto, es porque te falta estar en la presencia de Dios, te falta estar lleno de la palabra de Dios, te falta ver como Dios te está viendo. Si Dios te puso en este tiempo y no te puso en otros tiempos, es porque necesitaba aquello que ha puesto en ti. No te puso en otros tiempos, sino en este tiempo, que son tiempos violentos, que son tiempos agresivos, tiempos duros, tiempos difíciles, pero que son los tiempos que están diseñados para lo que Dios ha colocado en tu vida. Porque tú también eres un violento en las manos de Dios. Está diciendo la palabra que desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos son los que lo arrebatan. No estás en este tiempo porque te tocó estar. No estás en este tiempo porque fuiste producto de la relación de tu padre y de tu madre. No estás en este tiempo porque llegó el momento de crecer y desarrollarte para este momento. No, estás en este tiempo porque Dios te predestinó y te levantó para este momento. Es tiempo de que saquemos nuestro poder, que nos movamos conforme a la voluntad de Dios, que salgamos de la defensiva y entremos a la ofensiva, porque tenemos un destino que no podemos negociar. Estamos destinados para ver la gloria de Dios. Estamos destinados para entrar en el reino de Dios. Estamos destinados para heredar el reino de Dios. Tu casa, tu familia, tus hijos,
tu descendencia está diseñada y está destinada para entrar al reino de los cielos, porque es la promesa que hay en la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero para eso necesitas moverte con fuerza, con la fuerza que Dios ha colocado en ti. Y esa fuerza no vendrá de tu propia voluntad, no vendrá de tu propio esfuerzo. No es el resultado de tu conocimiento, es el resultado de estar en la palabra de Dios, de permanecer en la presencia de Dios y de estar lleno de la visión de Dios. Estoy hablando a gente de fe, gente que no quiere dar terreno al enemigo, que sabe quién es en Dios y quiere ver la gloria de Dios. Estoy hablando a gente que ha sido llamada, destinada, predestinada y diseñada para heredar el reino de Dios. Dios te destinó para usarte. Dios te destinó para bendecirte, para multiplicarte, para llenarte de su unción, de su poder y de su gloria. Y ese es el momento en el cual tienes que identificar tu destino. Tienes que mirar en la palabra, escudriñar las escrituras, dice la palabra, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. En ellas está nuestro destino. Gloria al Señor. Yo te invito en este tiempo a que reflexiones y comiences a meditar en tu vida. Y en este momento, amados hermanos, si tú has entendido la palabra de Dios, si tú has comprendido para qué estás en Dios, si esta palabra te ha despertado, te ha levantado, te ha reenfocado, ha despertado una nueva visión de ti, si esta palabra te ha llenado de la presencia de Dios, si esta palabra ha despertado en ti el deseo de servirle a Dios de corazón, yo te invito en tu casa, allí donde estás, que levantes tus manos al cielo. Te invito en este momento que cierres tus ojos, levantes las manos al cielo. Es tiempo de pelear por ti, es tiempo de pelear por tus sueños, por tu destino, por tu victoria. Es tiempo de pelear por tu salud, por tu bendición. Todo esto ya Dios lo puso en ti. Actívalo con tu fe. Habla palabras de fe. Háblale al enemigo sin temor y dile, amado hermano, que tú no vas a negociar tu destino, porque tu destino es de salvación. Tu destino es de vida eterna. Tu destino es ser heredero y coheredero del reino de Dios. Así que levántate, amado hermano, allí donde estás en tu casa. Levanta tus manos al cielo en esta hora. Cierra tus ojos allí donde estás. Y abre tu mente y tu corazón para ser lleno de la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios en esta hora, visita cada hogar, cada familia, Dios mío. Llega a cada vida, a cada pensamiento, Dios amado, y comienza a romper toda atadura, toda cadena, Dios mío. Todo aquello que está amarrando las vidas al fracaso, a la derrota, a una vida, Dios mío, de perdición, a una vida, Dios mío, de frustración, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Dios mío, comienza a llenar los hogares. Visita cada hogar que nos está escuchando, visita cada hogar que nos está viendo, comienza a moverte con poder en esta hora. Espíritu de Dios, comienza a levantar el ánimo al que está desanimado, comienza a fortalecer al que está débil, comienza a levantar al que ha caído, comienza a reanimar al que está abatido y cansado, Dios mío, comienza a sanar al que está enfermo en esta hora, en el nombre de Jesús. Comienza a glorificarte con poder en esta hora, Dios mío. Comienza a moverte, Dios amado, a través de tu palabra, a través de tu presencia, Dios mío. Comienza a ministrar con poder en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a reventar cadenas, ataduras mentales, emocionales y físicas, Dios amado, por la palabra de tu poder en esta hora, Dios mío. Comienza a despertar el espíritu que hay en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Comienza a quitar la inmadurez, la niñez espiritual, Señor. Comienza a abrir los ojos para que tu pueblo, tus hijos se visionen conforme a la estatura que tú has colocado en ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Espíritu de Dios, comienza a fortalecer, Dios mío, comienza a conceder, Dios amado, lo que tu pueblo está pidiendo, demandando en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo, Espíritu de Dios, comienza a derramar de tu gloria, a derramar de tu presencia y ministra los cuerpos, Dios amado, y haz la obra para la cual envías tu palabra en este día. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, creemos, Dios mío, que tu gloria se manifiesta a través de estas ondas hercianas
Creemos que tu poder se mueve a través de esta señal, Dios mío, y que tú comienzas a hacer tu voluntad, comienzas a hacer tu obra en nuestras vidas, Dios amado, en el poderoso nombre de Jesús, Dios mío. Comienza a traer respuesta a aquel que la está pidiendo, comienza a revelártele a aquel que quiere tener una experiencia contigo, comienza a cambiar el pensamiento de aquel que no ha podido cambiar, Dios amado, con la ayuda psicológica, con la ayuda personal, Dios amado, en el nombre de Cristo en esta hora, Rey de Gloria, ministra con poder para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Creemos, Dios mío, que tú en este día has hecho cosas maravillosas, seguirás haciéndolas cada vez que tu palabra sea expuesta, cada vez que tu nombre sea alabado y glorificado, porque tú eres el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de los siglos, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y recuerda, eres un destinado para ver la gloria de Dios, eres un destinado para entrar en el reino de Dios, eres un destinado para ver la victoria de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y hasta una nueva ocasión. Y recuerda, amado hermano, eres un escogido de Dios, eres un destinado de Dios. Aleluya.